Buenas noches. A continuación vamos a hablar de los protocolos para enfermedad desmielinizante. Los objetivos de esta revisión son mencionar las secuencias especiales en resonancia magnética para el diagnóstico de las lesiones corticales en esclerosis múltiple y describir los nuevos conceptos aplicados en resonancia magnética en pacientes con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza por inflamación difusa, desmielinización y pérdida axonal. La resonancia magnética es la modalidad más sensible para identificar las lesiones desmielinizantes características de esta enfermedad y nos va a servir como una herramienta útil en el diagnóstico, en el seguimiento y en el pronóstico de los pacientes. Es útil para determinar la eficacia de la terapia, la respuesta al tratamiento y para identificar la presencia de infecciones oportunistas o reacciones paradójicas que puedan presentar los pacientes secundario al tratamiento. El protocolo de resonancia magnética cerebral en pacientes con esclerosis múltiple que utilizamos en esta institución incluye las siguientes secuencias. Inicialmente, hacemos una secuencia sagital T1 3D volumétrica con una reconstrucción en plano axial y coronal. Posteriormente, se aplica el medio de contraste y se prosigue con la adquisición de las demás secuencias. Se hacen secuencias sagitales 3D, T2 FLAIR y T2 doble inversión recuperación con reconstrucciones volumétricas en plano axial y coronal. El propósito y el beneficio de estas secuencias 3D es que al hacer las reconstrucciones volumétricas va a ser más fácil que al momento de comparar con estudios previos se pueda hacer una sincronización de las imágenes y así hacer más fácil la detección de lesiones nuevas. También hacemos la secuencia difusión con su respectivo mapa de ADC, la secuencia SWI o eco de gradiente y la secuencia axial T2 fase spin-eco. Con un retraso aproximado de 10 minutos, se procede a hacer la adquisición de las secuencias T1 post-contraste, en las cuales hacemos una secuencia sagital 3D con reconstrucciones volumétricas en plano axial y coronal y una secuencia axial T1 spin-eco con saturación grasa post-contraste. El principal beneficio de estas secuencias post-contraste es identificar si hay actividad de la enfermedad. En cuanto a las secuencias especiales que se están utilizando en este momento en esclerosis múltiple, una de ellas es la secuencia doble inversión recuperación, que es una secuencia en la que se aplica un pulso que va a suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo y de la sustancia blanca, lo cual va a hacer que se vean de baja señal, como lo vemos en este ejemplo, en esta imagen axial. Al estar la señal de la sustancia blanca de baja señal, va a aumentar el contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, lo cual va a facilitar la detección de lesiones corticales. Otra secuencia que cumple una finalidad similar es la secuencia fase sensible de inversión-recuperación, en la cual se aplica un algoritmo de reconstrucción en el cual se va a duplicar el contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Es importante tener en cuenta que esta secuencia se hace sin medio de contraste y que también su finalidad es aumentar la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca para identificar las lesiones corticales. De esta manera, el beneficio de estas dos secuencias, tanto la de doble inversión recuperación como la de fase sensible inversión recuperación, es aumentar el contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca para incrementar la sensibilidad para identificar lesiones corticales. Y otro beneficio que se ha descrito en la secuencia de doble inversión recuperación es que se va a incrementar la sensibilidad para identificar lesiones infratentoriales. Aquí tenemos este ejemplo, una paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple. Tenemos secuencias axiales y sagital T2 FLAIR, en la que vemos que tiene múltiples lesiones de alta señal, características de enfermedad desmielinizante en las localizaciones típicas, de localización periventricular, y comprometiendo el cuerpo calloso. Y al valorar la corteza, aquí tenemos unas imágenes magnificadas, doble inversión recuperación, T1 y FLAIR. Podemos ver que hay una lesión de alta señal en la secuencia de doble inversión recuperación, que al correlacionarla con la secuencia axial T1 y axial FLAIR, podemos ver que la lesión se ve también en estas secuencias, lo cual nos corrobora que es una lesión real y que no corresponde a un artefacto o a un vaso cortical. Las lesiones corticales, ¿por qué son importantes? Son una característica distintiva en pacientes con esclerosis múltiple.
lo cual nos va a permitir diferenciarlo de otras enfermedades desmielinizantes como la neuromielitis óptica. Está asociada con un curso más severo de la enfermedad y con un peor pronóstico porque estos pacientes van a tener un deterioro neurológico y cognitivo mayor. Se ha visto que es útil en los pacientes con síndrome radiológico aislado porque es en pacientes que presenten lesiones corticales con síndrome radiológico aislado, la posibilidad de que presenten un segundo episodio es mucho mayor y es más probable que presenten una conversión a esclerosis múltiple. Y también son útiles en el diagnóstico diferencial de enfermedades que pueden simular enfermedades desmielinizantes, como en el caso de la migraña o la enfermedad microangiopática, porque estas patologías no van a tener lesiones corticales. Su visualización en resonancia es difícil porque suelen ser lesiones pequeñas que tienen un grado de inflamación diferente a las lesiones de la sustancia blanca. Son lesiones que presentan bajo grado de inflamación y alto grado de remielinización, y al estar tan adyacentes al líquido cefalorraquídeo es difícil su visualización. Por eso se considera que en secuencias convencionales la visualización es de menos del 10%. Existen 4 tipos: la tipo yuxtacortical, en la cual hay un compromiso cortical y una ligera extensión hacia la sustancia blanca adyacente; la intracortical pura, que no toca los bordes de la sustancia gris; la cortical subpial y la cortical que compromete todo el espesor de la corteza. Aquí tenemos este siguiente ejemplo, una mujer con diagnóstico de esclerosis múltiple. Vemos en las imágenes axiales FLAIR que tiene múltiples focos de alta señal en la sustancia blanca subcortical del lóbulo frontal izquierdo, y al ver las imágenes de doble inversión recuperación podemos ver que tiene una lesión de alta señal comprometiendo la corteza al parietal derecho, y la podemos ver cómo se correlaciona aquí en las reconstrucciones axiales. ¿Qué limitaciones tienen las secuencias de doble inversión recuperación? Una es que si el campo magnético es heterogéneo, es difícil la visualización de las lesiones. Otra limitación es que puede haber alta señal de los vasos corticales adyacentes, lo cual se puede malinterpretar como una lesión cortical. Y se ha visto que por este motivo se considera una secuencia sensible, pero poco específica, con poco acuerdo interobservador. Lo que se recomienda en estos casos para disminuir estas limitaciones es que siempre que valoremos pacientes con esclerosis múltiple y queramos identificar si tiene lesiones corticales en las secuencias de doble inversión recuperación, también lo hagamos en conjunto con las secuencias FLAIR o con la secuencia T1 para corroborar que la lesión existe y que no corresponde a un artefacto o a un vaso cortical. Aquí tenemos este ejemplo, una mujer de 50 años con diagnóstico de esclerosis múltiple. Aquí en las imágenes axiales FLAIR y axial y doble inversión recuperación podemos ver que tiene unas lesiones características de enfermedad desmielinizante en una localización típica, que es estas lesiones periventriculares adyacentes a los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Sin embargo, también en la secuencia doble inversión recuperación podemos ver que tiene una lesión aquí comprometiendo la corteza del lóbulo temporal izquierdo, la cual la podemos ver en las reconstrucciones axial y coronal FLAIR. Y aquí en las imágenes coronales podemos ver que también tiene 2 lesiones más visualizadas en la corteza de los lóbulos parietales, que se correlacionan con las reconstrucciones en FLAIR, lo cual nos asegura que son lesiones reales y que no corresponden a artefactos o a vasos corticales. En este siguiente ejemplo vamos a hablar de otro concepto que se está aplicando en esclerosis múltiple. Aquí tenemos secuencias axiales con información T1 sin medio de contraste, en las que podemos ver que en el 2019 esta paciente tenía una lesión comprometiendo el pedúnculo cerebeloso medio izquierdo, y al hacerle el control al año podemos ver cómo esa lesión ha aumentado de tamaño y ha disminuido su señal. Este hallazgo corresponde a lo que se conoce como lesiones expansivas lentas. Las lesiones expansivas lentas representan lesiones desmielinizantes que tienen una inflamación crónica mediada por macrófagos y células microgliales y corresponden a una lesión que va a estar presentando desmielinización y pérdida axonal progresiva. Se encuentran asociadas a una progresión de los síntomas neurológicos, y lo que vamos a ver en imágenes típicamente son lesiones de baja señal en secuencias con información T1 que en los controles van a ir aumentando de tamaño y disminuyendo su señal. Aquí tenemos este ejemplo de la literatura y podemos ver cómo al inicio este paciente tenía 2 lesiones periventriculares de baja señal en secuencias con información T1, y podemos ver cómo a medida
en los controles al año y a los 2 años, las lesiones han ido aumentando de tamaño y disminuyendo su señal, lo cual nos sugiere que son lesiones que están presentando un proceso inflamatorio crónico y una pérdida axonal progresiva. En cuanto a la utilidad de la secuencia SWI en esclerosis múltiple, esta secuencia, el contraste va a estar dado por la capacidad que tienen los tejidos de magnetizarse al someterse a un campo magnético. En el caso de las venas, el contenido alto de oxihemoglobina va a hacer que tengan un mayor contraste, al igual que los tejidos con alto contenido de hierro. Y con base en este principio se ha descrito un signo en enfermedad desmielinizante por esclerosis múltiple, que es el signo del anillo hipointenso, que corresponde a este halo periférico de baja señal que rodea las lesiones desmielinizantes. Este signo corresponde a depósito de hierro en la periferia de las lesiones y está dado por fagocitosis y acumulación de detritos de mielina y oligodendrocitos. Se ha descrito que está asociado a las lesiones expansivas lentas, por lo tanto sugiere que va a estar asociado a progresión de los síntomas neurológicos en estos pacientes. Es un signo que se considera altamente específico, sin embargo su visualización es aproximadamente en el 50% de los casos. Otro signo que ya es conocido en esclerosis múltiple es el signo de la vena central, que hace referencia a la localización típica perivenular de las lesiones desmielinizantes, particularmente las lesiones periventriculares. Y este signo es principalmente útil en pacientes que no tienen unos hallazgos imagenológicos típicos o quien los signos y síntomas no son concluyentes para decir que tiene esclerosis múltiple. Para hacer el diagnóstico con base en este signo, lo que sugieren los expertos es que al menos el 50% de las lesiones lo presenten o que al menos de 3 a 6 de las lesiones tengan este signo, y de acuerdo con eso se puede sugerir que los hallazgos pueden corresponder a enfermedad por esclerosis múltiple. Finalmente, es importante tener en cuenta en pacientes con enfermedades desmielinizantes, con esclerosis múltiple en particular, la utilidad de las secuencias doble inversión-recuperación y fase sensitiva inversión-recuperación, porque son secuencias especiales que nos van a permitir identificar lesiones corticales y ya conocemos la importancia de estas lesiones en términos de pronóstico del paciente. También es importante conocer la presencia de las lesiones expansivas lentas en secuencias con información T1, que van a ser lesiones que van a ir aumentando de tamaño y disminuyendo su señal, porque esto nos va a hablar de pacientes que tienen progresión de los síntomas neurológicos, y esto se encuentra relacionado con placas que tienen una inflamación crónica y una pérdida axonal progresiva. Y es importante conocer la utilidad de la secuencia eco de gradiente, la secuencia SWI, particularmente para identificar el signo del anillo hipointenso, que nos va a hablar de depósito de hierro en las lesiones desmielinizantes y que va a estar asociado también con progresión de los síntomas en pacientes con esclerosis múltiple. Muchísimas gracias.